Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mi hijo me dijo que compraste una casa junto al mar. Así que decidí que en ella solo voy a vivir yo, soltó la suegra a la nuera. Y cuando ella llegó con las maletas a la dirección, se quedó atónita por lo que vio. Verónica Pascual había soñado desde pequeña con tener una casa junto al mar. Ese sueño nació en ella cuando tenía 10 años, cuando sus padres la llevaron por primera vez a la costa. Se hospedaron en una pequeña casa de huéspedes de una pareja mayor. La veranda daba directamente al mar y la pequeña Verónica se quedaba dormida con el suave sonido de las olas, despertando con los primeros rayos del sol para correr hacia el agua. Cuando sea grande, les dijo entonces a sus padres, tendré una casa igual, justo junto al mar. Sus padres sonreían, pensando que solo era una fantasía infantil que se olvidaría una semana después de regresar a casa, pero Verónica no lo olvidó. Guardó ese sueño en su corazón durante todos los años de escuela y después de terminarla, dio el primer paso para hacerlo realidad. Estudió economía para tener en el futuro un trabajo bien remunerado. Estudiar le resultaba fácil a Verónica, era naturalmente constante y poseía una mente analítica. Sus compañeros a menudo le pedían ayuda con los trabajos y los profesores destacaban sus capacidades. Desde el segundo año, Verónica empezó a trabajar como tutora de matemáticas, luego en una pequeña firma contable. Todo el dinero que ganaba lo ahorraba en una cuenta especial que ella llamaba Casa junto al mar. Después de la universidad, Verónica consiguió trabajo en una gran empresa llamada que se dedicaba a la construcción de complejos residenciales. Comenzó como economista en prácticas, pero gracias a su profesionalismo y responsabilidad, ascendió rápidamente en la empresa. A los 27 años ya estaba a cargo del departamento de planificación financiera. Verónica no solo era inteligente, sino también una mujer atractiva, delgada, con grandes ojos grises y cabello castaño, atraía la atención de los hombres, pero su vida personal no era fácil. Verónica era demasiado selectiva y no se apresuraba a comprometerse en relaciones serias. Muchos pretendientes se asustaban por su independencia y determinación. Además, su frugalidad, que algunos consideraban casi tacañería, la alejaba aún más. Verónica, ¿para qué sigues ahorrando? Se sorprendía su mejor amiga, Susana. Eres joven y hermosa. Te vistes como una pariente pobre y ni siquiera te vas de vacaciones decentes. Todo lo ahorras en esos paquetes baratos. Tengo un objetivo, respondía Verónica con calma, y no quiero distraerme con tonterías. Una casa junto al mar está bien, pero la vida pasa ahora. No importa, esperaré, pero después despertaré todos los días con el sonido de las olas. Las amigas se daban vueltas alrededor de la cabeza, considerándola un poco rara, pero Verónica no prestaba atención a sus bromas. Sabía lo que quería y avanzaba meticulosamente hacia su meta. A los 30 años, su cuenta bancaria contenía una suma considerable, pero aún no era suficiente para comprar la casa junto al mar. El mercado inmobiliario costaba mucho en la costa y los precios seguían subiendo. Verónica sabía que, si no se apresuraba, su sueño podría seguir siendo solo un sueño. Y entonces el destino le dio un regalo. En la fiesta anual de la empresa Verónica conoció a Tobías Navarro, el ingeniero jefe del departamento técnico. Tobías era un hombre alto de cabello rubio, con ojos verdes atentos y una sonrisa abierta. En la empresa lo respetaban por su profesionalismo y responsabilidad. Había dirigido varios proyectos exitosos y se consideraba uno de los empleados más prometedores. Su encuentro fue fortuito. Se sentaron en la misma mesa durante la cena de gala. La conversación, de manera natural, pasó de temas de trabajo a personales, y Verónica, para su sorpresa, le contó a Tobías sobre su sueño. ¿Una casa junto al mar? Sonrió él. Sabes, yo también sueño con eso. Cada verano, de niño, viajaba con mis padres a un pueblo costero y siempre envidiaba a los locales. Ellos se despiertan y el mar está allí, al lado. Sí,
se alegró Verónica, sorprendida por la coincidencia, justo así, y todos me consideran rara porque ahorro para una casa en lugar de gastar en viajes al extranjero y restaurantes caros. Yo también ahorro, confesó Tobías, aunque no tan exitosamente como quisiera, pero no dejo de soñar. Pasaron toda la noche conversando, descubriendo muchos intereses comunes y puntos de vista similares sobre la vida. Tobías le contó que también valoraba los placeres simples, no le gustaba el despilfarro y prefería invertir en el futuro, en lugar de gastar en placeres momentáneos. Después de la fiesta, empezaron a salir. Tobías resultó ser un hombre atento y cariñoso, con un excelente sentido del humor y una gran cultura. Lo más importante, compartía el sueño de Verónica de tener una casa junto al mar. ¿Te imaginas?, decía él, mientras paseaban por el malecón del río de la ciudad. Te despiertas por la mañana, sales a la terraza con una taza de café y frente a ti está el mar, azul, azul hasta el horizonte, sin el bullicio de la ciudad, solo el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas. Y el aire, añadía Verónica, limpio, salado, lleno de yodo. Se respira de una manera diferente. Su relación avanzó rápidamente. A los 3 meses, Tobías se mudó con Verónica a su apartamento de alquiler y 6 meses después le propuso matrimonio. «Quiero que hagamos realidad nuestro sueño juntos», dijo, mientras le ponía un anillo sencillo pero elegante con un pequeño diamante en el dedo. «Juntos podremos ahorrar más rápido». «Sí», sonrió Verónica, sintiendo como su corazón se llenaba de felicidad. «Juntos lo lograremos». Decidieron tener una boda sencilla, sin lujos. Invitaron solo a los amigos y familiares más cercanos, alquilaron un pequeño restaurante para una noche. Verónica compró un vestido sencillo pero elegante y Tobías se conformó con un traje clásico que podría usar después del evento. Fue en su boda cuando Verónica conoció a la madre de Tobías, Rosana Navarro. Era una mujer de complexión gruesa, con una mirada autoritaria y los labios apretados. Claramente no estaba contenta con la elección de su hijo. «Tobías merece algo mejor», le dijo a Verónica directamente, sin importar la presencia de los demás invitados. Esperaba que se casara con una chica de buena familia, no con una mujer que solo piensa en su carrera. «Mamá», se indignó Tobías, «por favor, no empieces, hoy es nuestra fiesta». «Solo digo lo que pienso», se encogió de hombros Rosana. «Una boda tan sencilla, incluso el vestido parece de Cenicienta. Y mi hijo es ingeniero jefe en una gran empresa». Verónica guardó silencio, sin querer estropear la fiesta con un escándalo, pero la primera impresión de la suegra no fue, por decirlo suavemente, agradable. Más tarde, Tobías le contó que su padre había muerto cuando él tenía 15 años, y su madre lo había criado sola, dedicándose completamente a él. Rosana trabajaba como profesora en la escuela y toda su vida giraba en torno a su trabajo y su hijo. Controlaba cada uno de sus pasos, elegía sus amigos y decidía a qué actividades debía asistir. «Me acostumbré a su sobreprotección», explicó Tobías, «cuando estaba en la universidad viví en el campus y esa fue mi primera experiencia de vida independiente, luego alquilé un departamento con amigos. Mi madre, por supuesto, estaba en contra. Pensaba que debía vivir con ella, pero insistí en lo mío». «¿Y cómo reaccionó ella a tu decisión?» «Al principio hacía escenas, decía que la había abandonado, que le había dedicado su vida y yo era tan ingrato. Luego se conformó, pero aún así, cada vez que puede, me recuerda cómo la lastimé». «¿Y ahora vive sola?» «Sí, en un departamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Le ayudo económicamente, la visito una vez a la semana. Pero no podría vivir con ella, me ahogaría con su control». Verónica asintió comprensivamente. Ella tuvo suerte con sus padres. Siempre respetaron sus decisiones y nunca intentaron controlar cada paso que daba. Y aunque al principio fueron escépticos respecto a su sueño de tener una casa junto al mar, con el tiempo entendieron que era algo muy importante para ella y la apoyaron. Después de la boda,
Verónica y Tobías siguieron trabajando y ahorrando dinero para la casa de sus sueños. Alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Así les salía más barato que en el centro. Llevaban una vida modesta, evitando gastos innecesarios. Todo el dinero libre lo guardaban en una cuenta especial. Rosana los visitaba regularmente y siempre encontraba una excusa para criticarles. ¿Y cómo viven en este agujero? Hacía una mueca al observar el apartamento. Tobías, ¿no puedes darle a tu esposa unas condiciones decentes? ¿O es ella tan tacaña que ni siquiera gasta en una vivienda decente? Mamá, explicaba pacientemente Tobías, estamos ahorrando conscientemente. Recordando la casa junto al mar, ¿lo recuerdas? Ah, esas son tus fantasías, se deshizo Rosana con un gesto. Casa junto al mar, casa junto al mar. Nunca vas a juntar el dinero para eso. Y la vida pasa. Mira, la hija de mi amiga, su marido le compró un apartamento de 3 habitaciones, un coche, y cada 6 meses la llevan de vacaciones. Vamos por nuestro camino, mamá, suspiró Tobías, y estamos bien viviendo así. Eso te ha convencido ella, que todo está bien, no dejaba de insistir Rosana, pero en realidad, simplemente ahorra para no gastar su dinero. Desde el principio supe que era una tacaña. Verónica intentaba no reaccionar ante tales ataques, pero a veces le resultaba difícil controlarse. Después de que su suegra se iba, a menudo se ponía a llorar de frustración e impotencia. ¿Por qué no me quiere?, le preguntaba a Tobías. Yo no le he hecho nada malo. No te lo tomes a pecho, la consolaba su esposo, ella solo siente celos. Toda su vida fui solo su hijo, y ahora tengo esposa, mis propios intereses, mi vida. Le cuesta aceptarlo. Pero no intento interponerme entre ustedes. Entiendo que ella es importante para ti y no te pido que elijas entre nosotros. Lo sé, cariño. Solo dale tiempo. Se acostumbrará. Pero el tiempo pasó y la relación con Rosana no mejoró. Siempre encontraba nuevas razones para criticar y acusar. Que si Verónica no había limpiado bien el apartamento, que si la comida no estaba bien preparada, que si no felicitaba a la suegra adecuadamente en su cumpleaños. Un día, Rosana intentó manipular a su hijo, diciéndole que estaba gravemente enferma y necesitaba un tratamiento caro. Los médicos dicen que necesito una operación, sollozaba por teléfono, y mi pensión es pequeña, no tengo ahorros. Tobías, hijo, ¿no me vas a dejar sola en mi problema? Tobías, por supuesto, se alarmó y ofreció su ayuda, pero cuando pidió ver los informes médicos y saber en qué clínica se realizaría la operación, Rosana empezó a evadir sus preguntas. ¿No me crees?, se ofendió. ¿Crees que estoy mintiendo? Todo esto es culpa de ella, ¿verdad? Verónica te está envenenando contra mí. Mamá, nadie me está envenenando, respondió cansado Tobías. Solo quiero saber los detalles para ayudarte con el tratamiento, no con cualquier otra cosa. Ah, sí, exclamó Rosana. Pues entonces no necesito tu ayuda. Moriré sola, ya que a mi propio hijo no le importa su madre, y colgó el teléfono. Unos días después, como si nada hubiera pasado, volvió a llamar, sin mencionar la enfermedad. En lugar de eso, comenzó a quejarse de los vecinos y exigió que Tobías fuera a solucionarlo. Después de ese episodio, Tobías empezó a ser más cauteloso con las demandas de su madre. Continuó visitándola y ayudándola económicamente, pero dejó de creer sin cuestionar cada una de sus palabras. Siempre fue propensa a la dramatización, le explicaba Tobías a Verónica. Pero antes no me había dado cuenta. Lo aceptaba todo como verdad. ¿Quizás está sola?, sugirió Verónica. Tal vez deberíamos presentársela a alguien. Mi tía tiene un hermano soltero más o menos de su edad. No creo que quiera eso, negó con la cabeza Tobías. Dice que ha dedicado su vida a mí y que no necesita a nadie más. Pero en realidad, creo que tiene miedo de las nuevas relaciones.
Es más fácil seguir con el papel de madre solitaria y sacrificada. Así vivían, trabajando, ahorrando para la casa de sus sueños, soñando con el hogar junto al mar y enfrentándose a los caprichos de Rosana. Pero a pesar de todas las dificultades, su relación seguía siendo fuerte. Se apoyaban mutuamente, superaban las dificultades juntos y no perdían de vista su objetivo principal. 3 años después de vivir juntos, su cuenta bancaria contenía una suma considerable, pero aún no era suficiente para comprar una buena casa junto al mar. El mercado inmobiliario en la costa crecía rápidamente y los precios de las casas aumentaban más rápido de lo que ellos podían ahorrar. Parece que nuestro sueño se aleja cada vez más, suspiró Verónica una noche, revisando los anuncios de casas en venta. Los precios han subido casi un 50% desde que comenzamos a ahorrar. Sí, es un problema, asintió Tobías, pero tengo una idea. ¿Recuerdas que te dije que tengo un terreno fuera de la ciudad? Mi padre lo compró en su momento. Quería construir una casa de campo, pero no tuvo tiempo. Tras su muerte, el terreno pasó a mí. Claro que lo recuerdo. Dijiste que algún día construiríamos allí. Pues creo que deberíamos venderlo. Está en una buena ubicación, cerca de un lago. Actualmente están construyendo un complejo de casas y los precios de la tierra han subido. Si vendemos el terreno, podremos aumentar considerablemente nuestro fondo para la casa junto al mar. Verónica reflexionó. Por un lado, el terreno era el único recuerdo material de Tobías de su padre. Por otro lado, ya llevaban varios años ahorrando para la casa junto al mar y ese era su sueño común. ¿No te vas a arrepentir?, preguntó con cautela. Después de todo, es un recuerdo de tu padre. Supongo que un poco me arrepentiré, confesó Tobías. Pero sabes, creo que mi padre me entendería. Siempre decía que había que ir tras el sueño, incluso si había que sacrificar algo. Además, tengo otros recuerdos de él, su reloj, fotografías, cartas. Si estás seguro, apoyo tu decisión, sonrió Verónica. Y sabes, yo también tengo algo. Mi abuela me dejó en herencia un apartamento de una habitación en un edificio antiguo. Lo alquilo y guardo el dinero. Pero si lo vendemos, obtendremos una buena suma. Nunca me hablaste del apartamento, se sorprendió Tobías. Lo guardé como un plan B, confesó Verónica. Pensaba que, si nuestro plan para la casa junto al mar no salía bien, siempre podría vender el apartamento de mi abuela, juntar nuestros ahorros y comprar una vivienda mejor que la que estamos alquilando ahora. Eres una mujer arriesgada, sonrió Tobías. Secretos y misterios. No son secretos, es planificación estratégica, bromeó Verónica. Entonces, ¿vendemos? Sí, asintió firmemente Tobías. Pero no le digas a mamá aún, ¿de acuerdo? Ella cree que debo conservar el terreno de mi padre hasta el final de mis días. De nuevo habrá escándalo, reproches, lágrimas. Claro que no se lo diremos, aceptó Verónica. Se lo diremos cuando ya tengamos la casa. La venta del apartamento y del terreno llevó varios meses. Encontraron buenos agentes inmobiliarios que ayudaron a tasar la propiedad al precio de mercado y a encontrar compradores rápidamente. A sus ahorros se les sumó una cantidad considerable y ahora podían pensar seriamente en comprar la casa de sus sueños. Verónica pasaba horas revisando sitios web de bienes raíces, estudiando ofertas en diferentes áreas costeras, mientras que Tobías consultaba con sus colegas constructores para saber qué aspectos debían tener en cuenta al elegir la casa. Lo principal es que los cimientos estén sólidos y que no haya problemas con las instalaciones, le decía un ingeniero senior. Lo demás se puede mejorar por uno mismo, eres constructor. Tienes manos de oro. La búsqueda del hogar adecuado resultó ser difícil. Cada fin de semana viajaban a la costa, viendo casas que parecían prometedoras en las fotos, pero la realidad a menudo decepcionaba, o el estado de la casa era peor de lo que mostraban las fotos, o el entorno no era adecuado, o el precio subía inesperadamente. ¿Quizás somos demasiado exigentes?,
Suspiraba Verónica después de otro viaje fallido. Llevamos tanto tiempo buscando y nada parece ser lo correcto. No, negaba con la cabeza Tobías, buscamos una casa en la que probablemente pasemos toda nuestra vida. No podemos apresurarnos a tomar una decisión así. Y un día, por fin, tuvieron suerte. En el sitio web de bienes raíces apareció un anuncio de una casa de 2 pisos en el pequeño pueblo no muy lejos del mar. La casa no era nueva, pero estaba en buen estado, con un terreno amplio y todas las instalaciones necesarias. Tobías, mira, exclamó Verónica, viendo las fotos. Esto es casi como en mis sueños. Se ve excelente, asintió él, mirando las fotos, pero no nos precipitemos en sacar conclusiones. Primero debemos ir a verla en persona. El viaje les llevó unas 3 horas y durante todo el trayecto discutieron sus planes y esperanzas. El pueblo resultó ser acogedor y limpio. A pesar de la cercanía al mar, no había multitudes de turistas ni ruidosos lugares de entretenimiento. Calles tranquilas, casas bien cuidadas, mucha vegetación, todo invitaba a una vida calma y sosegada. La agente inmobiliaria, una joven llamada Natalia, ya los esperaba en la casa. Buenas tardes. Ustedes deben ser Verónica y Tobías, ¿verdad? Sonrió ella. Soy Natalia. Hablamos por teléfono. Déjenme mostrarles todo. La casa superó sus expectativas. De 2 plantas, con habitaciones amplias y grandes ventanales desde donde se veía el mar. En la planta baja estaban el salón, la cocina, el comedor y un cuarto de invitados. En la segunda planta había 3 dormitorios y 2 baños. En el jardín había un pequeño huerto con árboles frutales y una zona para hacer barbacoas. Los dueños anteriores se mudan al extranjero, por eso venden con urgencia y están dispuestos a bajar el precio, explicó Natalia mientras ellos recorrían la casa, pero hay muchos interesados, así que si deciden comprar, lo mejor es no tardar mucho. Verónica y Tobías se miraron. Ambos sentían que esa era la casa que habían estado buscando durante todos estos años. Necesitamos discutirlo, dijo Tobías. ¿Podemos quedarnos un momento a solas? Claro, asintió Natalia. Estaré en el coche. Acérquense cuando estén listos. Cuando la gente se fue, Verónica se volvió hacia su marido con los ojos brillando de emoción. Tobías, es él, nuestra casa soñada. Lo siento, lo percibo. Yo también, sonrió él, pero vamos a revisar todo bien. Quiero asegurarme de que los cimientos y las instalaciones estén en orden. Pasaron otra hora inspeccionando meticulosamente la casa, revisando las instalaciones y observando el estado de las paredes y los suelos. Tobías, como profesional de la construcción, prestaba atención a los detalles técnicos que podrían pasar desapercibidos para un comprador común. Todo está en orden, finalmente dijo él, la casa está en buen estado. El trabajo de reforma es reciente. Claro, algunas cosas habrá que adaptarlas a nuestro gusto, pero son detalles menores. ¿Entonces, la tomamos? Preguntó Verónica con esperanza. La tomamos, asintió Tobías. Es nuestra casa soñada. Regresaron con Natalia y le informaron de su decisión. La agente se alegró mucho y contactó de inmediato con los vendedores. Genial. Aceptan su precio. Vamos a discutir los detalles de la transacción. Ese mismo día, pagaron el adelanto para asegurar el derecho a comprar la casa. Una semana después ya firmaban los documentos en la oficina de la inmobiliaria. Cuando surgió la pregunta de a nombre de quién registrar la casa, Verónica y Tobías debatieron durante un tiempo. ¿Tal vez a nombre de los dos?, sugirió Tobías. Después de todo, esta es nuestra casa común. Pero yo aporté más dinero, recordó Verónica. Mi apartamento valía más que tu terreno. Además, yo invertí todos mis ahorros y tú aún tienes algunos ahorros. Es cierto, asintió Tobías, pero me da un poco de pena. Yo también participé en la compra. Cariño,
no digo que la casa sea solo mía. Vamos a vivir juntos en ella, y nunca te reprocharé por cuanto has aportado. Simplemente, desde el punto de vista legal, sería lo más adecuado. Tobías se quedó pensativo. Por un lado, quería que la casa fuera de los dos. Por otro lado, sabía que Verónica tenía razón. Ella realmente había invertido la mayor parte del dinero. Además, él tenía algunas deudas antiguas con amigos que estaba pagando poco a poco. Si los acreedores presentaban reclamaciones, lo mejor sería que la casa estuviera a nombre de su esposa. Está bien, aceptó él, la registramos a tu nombre, pero esta es nuestra casa, ¿entiendes? Claro, cariño, sonrió Verónica. Nuestra casa soñada. Así que la casa fue registrada a nombre de Verónica Navarro. Les esperaba la mudanza y la instalación en su nuevo hogar. Mudarse a una casa propia fue un evento tanto alegre como laborioso. Verónica y Tobías comenzaron a trasladar sus cosas desde su apartamento de alquiler, haciendo su nuevo hogar. Las primeras semanas en la casa estuvieron llenas de pequeños problemas domésticos que había que resolver. A veces se descubría que una toma de corriente en la cocina no funcionaba, otras veces aparecía una fuga en el baño o había dificultades con la conexión a Internet. Pero todas estas dificultades parecían nimiedades en comparación con la felicidad de tener su propia casa junto al mar. Tobías tomó 2 semanas de vacaciones para ocuparse de las reparaciones más urgentes. Reemplazó varios enchufes, reparó el grifo con fuga en el baño y renovó los sellos de las ventanas. Mientras tanto, Verónica se encargaba de la decoración interior, compraba cortinas, ropa de cama, vajilla. Poco a poco, la casa se llenó de comodidad y calidez. Disfrutaban eligiendo muebles para cada habitación, discutiendo sobre el color de las paredes en el dormitorio, planificando qué flores plantarían en el jardín. No puedo creer que estemos viviendo aquí, decía Verónica, sentada por la tarde en la terraza, mirando el atardecer sobre el mar. Es como un sueño, el mejor sueño, sonreía Tobías, abrazando a su esposa. ¿Y sabes qué? Creo que necesitamos un perro. ¿Un perro? Se sorprendió Verónica. Nunca dijiste que querías un perro. Tener un perro en el apartamento sería complicado, explicó Tobías. Pero aquí, con el gran jardín, es perfecto. Además, los vecinos dicen que en el pueblo han aumentado los robos y un perro sería un buen guardián. Verónica se quedó pensativa. Nunca había considerado tener una mascota. Pero la idea de tener un perro que fuera amigo y protector le gustó. ¿Qué raza te gustaría? Creo que un pastor alemán, respondió Tobías. Son inteligentes, leales y excelentes para cuidar la casa. Está bien, aceptó Verónica. Vamos a conseguir un pastor alemán, pero tú serás quien lo entrene. Yo no entiendo nada de perros. Trato hecho, se alegró Tobías. Mañana mismo empiezo a buscar criaderos. Así que en su casa apareció otro habitante, un cachorro de pastor alemán de 3 meses llamado Emilio. Energético y curioso. Pronto se convirtió en el favorito de todos. Tobías se inscribió en clases de adiestramiento y entrenaba al cachorro todos los días, enseñándole comandos básicos y normas de comportamiento. Es tan inteligente, decía con orgullo Tobías cuando Emilio ejecutaba correctamente un comando. Va a ser un excelente perro guardián. Verónica, que al principio era cautelosa con los perros, se encariñó con Emilio con el tiempo. Caminaba con él por la orilla del mar por las tardes y por las mañanas lo alimentaba y le cepillaba el espeso pelaje. Los vecinos resultaron ser personas amables y amigables. Muchos de ellos, al igual que Verónica y Tobías, se habían mudado del centro de la ciudad al pueblo, prefiriendo la tranquila vida junto al mar a la ajetreada vida urbana. Se hicieron especialmente amigos de la familia Suárez, que vivía 2 casas más allá. Pablo y Victoria eran más o menos de su misma edad. Tenían gemelos de 5 años. Los Suárez solían ir a su casa y, los fines de semana, las 2 familias iban juntas a la playa o organizaban barbacoas. Sabéis,
decía Pablo mientras daba vuelta los pinchos en la parrilla, nosotros también vendimos todo para comprar esta casa, el apartamento en el centro, el coche, y nunca nos hemos arrepentido. Nosotros tampoco, sonreía Verónica. Es la mejor decisión de nuestras vidas. Lo único que empañaba su felicidad era la actitud de Rosana hacia la mudanza. Cuando Tobías le informó que Verónica y él habían comprado una casa junto al mar, reaccionó de manera inesperadamente violenta. ¿Cómo pudisteis?, gritaba por teléfono. ¿Ni siquiera me consultasteis y mi opinión no importa? Mamá, somos adultos, explicó pacientemente Tobías. Esta es nuestra decisión y nuestra vida. Claro, todo es culpa de ella, no dejaba de insistir Rosana. Tu Verónica te separó de tu familia, te llevó a la tierra de nadie para que yo no te vea. 3 horas de viaje no son la tierra de nadie, mamá. ¿Puedes venir a visitarnos? ¿Para ir a este agujero? Nunca. Tobías suspiró. Sabía que su madre solo estaba molesta porque no la incluyeron en el proceso de toma de decisiones. Con el tiempo, se calmaría y, tal vez, incluso vendría a ver su nueva casa, pero por ahora, Rosana estaba decidida a oponerse a su mudanza. Se negaba a visitarlos y, en cada conversación telefónica, le recordaba a su hijo cómo lo había dejado. Hijo, estoy completamente sola, se quejaba ella, en la vejez no voy a ser necesaria para nadie. Las amigas de mi hija tienen a sus hijos cerca, que las ayudan, las cuidan. Y yo soy como una huérfana. Mamá, basta de dramatizar, suspiraba Tobías, yo te llamo regularmente, te ayudo económicamente. Y Verónica y yo siempre estamos felices de verte cuando vienes. Claro. Yo ir a visitarlos. Ustedes tienen que venir a verme. Yo soy la madre. Verónica trataba de no involucrarse en esas conversaciones, sabiendo que solo empeorarían la situación. Veía lo difícil que le resultaba a Tobías hablar con su madre y trataba de apoyarlo sin criticar abiertamente a Rosana. Además de organizar la casa y tratar con la suegra, había otras preocupaciones. Verónica había negociado un formato completamente a distancia, y solo iba a la oficina para las reuniones importantes. Su vida iba mejorando gradualmente, entrando en una rutina tranquila. Las mañanas comenzaban con café en la terraza, escuchando el sonido de las olas, luego trabajo, paseos con Emilio y tiempo con los vecinos. Por las noches, solían sentarse en el jardín, admirando el atardecer y disfrutando del silencio y la paz que tanto les faltaba en la ciudad. Emilio también estaba bien. El cachorro crecía rápidamente y se desarrollaba, convirtiéndose en un perro serio e impresionante. Tobías entrenaba a Emilio regularmente y pronto aprendió no solo los comandos básicos, sino también elementos de servicio de protección. Era amigable con sus dueños y los invitados, pero se mostraba cauteloso con los extraños, especialmente cuando aparecían en la propiedad. Para asegurar la parcela y garantizar la privacidad, decidieron poner una valla. La cerca anterior era baja y estaba en mal estado, lo que no brindaba seguridad ni privacidad. Creo que necesitamos una valla alta alrededor de todo el perímetro, dijo Tobías, observando el terreno. Primero, será más seguro, especialmente con el aumento de robos. Y segundo, no tendremos que preocuparnos de que Emilio salga corriendo a la carretera. Estoy de acuerdo, asintió Verónica. Además, tendremos más privacidad. No quiero que los turistas se asomen al jardín cuando estemos descansando. Eligieron una valla metálica alta con portones automáticos y una puerta. La instalación tardó una semana, pero valió la pena. Ahora su propiedad estaba bien protegida, y Emilio podía correr libremente por el jardín sin correr el riesgo de salir a la carretera. Para cuando la valla estuvo lista, su casa se había transformado por completo, el interior estaba decorado con estilo náutico, predominaban los tonos blancos, azules y arena, había jarrones con conchas por todas partes, y en las paredes colgaban cuadros con paisajes marinos. En el jardín, Verónica había plantado un pequeño jardín de flores y algunas rosas.
Tobías construyó un gazebo de madera, donde les gustaba cenar en las noches cálidas. Bueno, lo logramos, dijo Verónica una noche, cuando estaban sentados en el gazebo mirando las estrellas. Nuestro sueño se ha hecho realidad. Sí, querida, sonrió Tobías, besando a su esposa en la cabeza, y me alegra que lo hayamos hecho juntos. La vida fluía tranquila y pacíficamente. Verónica y Tobías eran felices en su casa junto al mar, disfrutando de cada día. Parecía que nada podría empañar su felicidad. Pero un día, alrededor de 6 meses después de la mudanza, sonó el teléfono, interrumpiendo su vida serena. Era un martes normal. Verónica trabajaba en su oficina en casa, analizando informes financieros. Tobías había ido a la ciudad para una reunión y debía regresar por la tarde. Emilio dormía a sus pies, abriendo de vez en cuando un ojo para asegurarse de que su dueña estaba en su lugar. Cuando sonó el teléfono, Verónica no le prestó atención de inmediato, absorta en su trabajo. Solo en el quinto timbre contestó, sin mirar la pantalla. Sí, hola. Hola, Verónica, se oyó la voz de su suegra, y Verónica de inmediato se tensó. Rosana nunca la llamaba sin razón. Normalmente hablaba con su hijo, ignorando a la nuera. Hola, Rosana, respondió Verónica educadamente. Tobías no está en casa ahora. Está en una reunión en la ciudad. No le estoy llamando a él, sino a ti. La voz de su suegra sonaba extraña, con una rabia mal disimulada. Mi hijo me dijo que compraste una casa junto al mar. Pues he decidido que solo yo viviré allí, soltó su suegra. Verónica casi deja caer el teléfono de la sorpresa. No podía creer lo que oía. ¿Qué tontería estaba diciendo esa mujer? ¿Perdón, qué? Preguntó, pensando que quizás había entendido mal. Me oíste perfectamente, cortó Rosana. La casa junto al mar es lo que siempre soñé, y no voy a permitir que alguna usurpadora la disfrute mientras yo me marchito en un apartamento en la ciudad. Rosana, pero Tobías y yo compramos esta casa con nuestro dinero. Vendimos todo lo que teníamos, ahorramos durante años. No me digas lo que hacer, la interrumpió su suegra. Yo soy la madre de Tobías, y tengo derecho a vivir en buenas condiciones. Ustedes son jóvenes. Aún ganarán más dinero. Yo, en mi vejez, necesito paz y aire fresco. Pero podemos hablar de esto juntos cuando Tobías regrese, intentó calmarla Verónica. Tal vez podamos ayudarte a encontrar una buena casa cerca. No voy a discutir nada, cortó Rosana. Ya he decidido. Prepárate para mudarte. Y con estas palabras, colgó el teléfono, dejando a Verónica completamente desconcertada. ¿Qué fue eso?, pensaba Verónica, mirando el teléfono con incredulidad. Su suegra ya no era muy razonable, pero nunca antes había hecho demandas tan absurdas. El resto del día, Verónica no pudo concentrarse en el trabajo. Estaba constantemente pensando en la extraña llamada de su suegra. ¿De verdad cree que puede llegar y echarnos de nuestra propia casa? Eso es absurdo. Cuando Tobías regresó por la noche, Verónica le contó inmediatamente sobre la llamada. ¿Te imaginas? Hoy me llamó tu madre y dijo que va a vivir en nuestra casa. Tobías suspiró cansado y se dejó caer en el sofá. ¿Qué exactamente te dijo? Dijo que ha decidido vivir en nuestra casa y que nosotros tenemos que prepararnos para mudarnos. Que ella tiene derecho a buenas condiciones. Y que nosotros somos jóvenes y aún ganaremos más dinero. Tobías, esto es una locura. Es mi madre, dijo Tobías en voz baja, tiene una visión peculiar del mundo. ¿Peculiar? Verónica no podía creer lo que oía. Esto es más allá de lo peculiar. Ella exige que le entreguemos nuestra casa, en la que hemos invertido todos nuestros ahorros y esfuerzos. ¿Y tú piensas que eso es solo peculiaridad? No la justifico, se apresuró a explicar Tobías. Solo sé cómo es. Siempre hace lo mismo. Primero hace demandas absurdas, luego se ofende cuando le dicen que no,
y después hace como si nunca hubiera pasado nada. ¿Y qué hacemos?, preguntó Verónica, un poco más tranquila. Nada, se encogió de hombros Tobías, la casa está a tu nombre, mamá no tiene ningún derecho sobre ella. Puede exigir lo que quiera, pero no va a cambiar nada. ¿Y si viene? No vendrá, dijo con firmeza Tobías. Odia salir de la ciudad. Siempre dice que en los pueblos no hay calefacción y que no hay tiendas decentes. Créeme, esto es solo otra manipulación. Verónica no estaba tan segura, pero decidió confiar en su esposo. Después de todo, él conocía mejor a su madre. Está bien, pero si ella viene, no voy a ceder nuestra casa. Y yo tampoco, dijo Tobías con firmeza. Esta es nuestra casa, y punto. Trataron de olvidar la extraña llamada de su suegra y volver a su vida normal, pero Verónica no podía dejar de sentirse inquieta. Algo le decía que Rosana no se quedaría quieta tan fácilmente. Y tenía razón. Una semana después de esa llamada, Rosana volvió a llamar, esta vez a Tobías. Hijo, he decidido mudarme con ustedes, dijo con tono autoritario. Voy a alquilar mi apartamento y viviré junto al mar. Mamá, Verónica y yo estamos muy contentos de que finalmente hayas decidido visitarnos, respondió cauteloso Tobías, pero vivir con nosotros no creo que sea una buena idea. Y no voy a vivir con ustedes, cortó Rosana. Voy a vivir en vuestra casa. Y ustedes pueden buscar otro lugar para vivir. Mamá, esa es nuestra casa, explicó pacientemente Tobías. La compramos con nuestro dinero. No podemos simplemente entregártela. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, se indignó Rosana. Después de todo lo que hice por ti. Renuncié a mi vida personal por ti, y ahora me dices que no tengo derecho a un techo. No me arrepiento de ofrecerte un techo, mamá, siempre puedes venir a visitarnos, pero esta es nuestra casa, y no nos vamos a ir de ella. Es todo ella, ¿verdad? La voz de Rosana se volvió fría como el hielo. ¿Es tu Verónica la que te está volviendo en contra de tu propia madre? Siempre fuiste un hijo obediente hasta que la conociste. Verónica no tiene nada que ver, dijo cansado Tobías, esta es mi decisión. Nuestra casa no está a la venta ni en alquiler. Ni para ti, ni para nadie más. Igual vendré, dijo Rosana. Y veremos qué dirás cuando me veas en la puerta. Y colgó, sin esperar la respuesta de su hijo. Tobías le contó a Verónica sobre esta conversación y pasaron mucho tiempo discutiendo qué hacer si su suegra realmente aparecía. No creo que se atreva, dijo Tobías. Odia mudarse y viajar. Probablemente solo está tratando de llamar la atención. ¿Y si realmente viene?, insistió Verónica. Entonces la recibimos como invitada, le mostramos la casa, le damos de cenar. Y le explicamos educadamente que puede quedarse con nosotros, pero no vivir allí permanentemente. Verónica asintió, pero en el fondo sentía que no todo sería tan fácil. Las siguientes 2 semanas transcurrieron tranquilas. Rosana no llamó y casi se olvidaron de sus extrañas demandas. La vida volvió a la normalidad. Trabajo, paseos con Emilio, noches en la terraza. Y así, una soleada tarde de sábado, cuando Verónica trabajaba en el jardín y Tobías arreglaba algo en el garaje, un taxi se detuvo frente a su casa. De él salió Rosana, quejándose y resoplando, seguida por el conductor que sacó del maletero 2 enormes maletas. Emilio, que dormía en el porche, se levantó de inmediato y comenzó a ladrar, llamando la atención de los dueños. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Verónica, saliendo de detrás de un rosal, y se detuvo al ver a su suegra con las maletas en la puerta. «Tobías», gritó. «Ven aquí». Tobías salió corriendo del garaje y también se quedó paralizado al ver a su madre. «Mamá, ¿de verdad has venido? ¿Pensabas que estaba bromeando?», preguntó Rosana con tono mordaz, mientras pagaba al taxista. «Abre la puerta. Estoy cansada del viaje».
Verónica y Tobías se miraron. No esperaban este giro de los acontecimientos, a pesar de todas las advertencias. Tobías, abre la puerta, dijo Verónica en voz baja, no podemos dejarla en la calle. Tobías asintió y se dirigió a las puertas. Emilio lo siguió, ladrando fuertemente a la extraña. Cuando Rosana llegó a la dirección con las maletas, se quedó boquiabierta al ver lo que tenía frente a ella, en lugar de la casita encantadora que ella había imaginado según los relatos de su hijo. Frente a ella se erguía una verdadera mansión, rodeada de una alta valla metálica. Y en la puerta, una enorme pastora alemana estaba ladrando furiosamente. ¿Qué es esto?, exhaló Rosana, retrocediendo de la puerta. Quítenme a esa bestia. Mamá, este es Emilio, nuestro perro, explicó calmadamente Tobías, acercándose a la puerta. Solo está protegiendo el territorio. Emilio, calla. El perro obedeció y se quedó en silencio, pero seguía observando cautelosamente a la mujer desconocida, temblando ligeramente de tensión. ¿Tienen un perro?, exclamó Rosana, retrocediendo un paso. ¡Qué enorme! Sabes que le tengo miedo a los perros. Todo esto es idea de ella, ¿verdad? Echó una mirada furiosa hacia Verónica. ¿Lo has adoptado solo para que no pueda venir a visitarlos? Mamá, adoptamos a Emilio para proteger la casa, replicó Tobías tranquilamente. Ha habido robos en el pueblo y no entiendo por qué culpas a Verónica. Esta fue nuestra decisión conjunta. Claro, conjunta, dijo Rosana sarcásticamente. Tú nunca habrías adoptado un perro si vivieras solo. Siempre supiste que los odio. Ella te influyó. Verónica puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Discutir con su suegra era inútil. Siempre encontraba una manera de culparla por todos los problemas. Mamá, no empecemos nuestra conversación con acusaciones, suspiró Tobías. Has llegado inesperadamente y queremos entender qué está pasando. ¿Qué está pasando?, se indignó Rosana. Te lo dije claramente por teléfono, voy a vivir en esta casa junto al mar, con aire fresco. Toda mi vida he soñado con esto y tengo derecho a una vejez digna. Rosana, intervino Verónica, tratando de hablar con calma. Tobías y yo también soñamos con esta casa. Ahorramos durante años, vendimos todo lo que teníamos. Esta es nuestra casa. No podemos simplemente dártela. No te estoy pidiendo que me la des, cambió de táctica Rosana de manera inesperada. Te propongo vivir todos juntos. La casa es grande, hay espacio para todos. Yo me ocuparía de la casa, cocinaría. Tobías, ¿te acuerdas de mis empanadas? Mamá, esto no es una opción, movió la cabeza Tobías. Verónica y yo queremos vivir independientemente. Además, siempre has dicho que odias los pueblos y la vida en el campo, que necesitas tiendas, teatros y clínicas cerca de casa. Eso era antes, desestimó Rosana, he cambiado de opinión. Los médicos dicen que necesito aire marino. Tengo asma. ¿Desde cuándo tienes asma?, preguntó sorprendido Tobías. Nunca te quejaste de ello. Me lo detectaron recientemente, respondió rápidamente Rosana, evitando la mirada. No quería preocuparlos, hijo. Estás ocupado con tu vida. Tobías y Verónica se miraron. Ambos sabían perfectamente que su suegra no tenía asma. Era otra manipulación. Mamá, si realmente tienes problemas de salud, podemos ayudarte a encontrar un buen médico, sugirió Tobías. O incluso alquilarte un apartamento cerca del mar, si realmente lo necesitas. No quiero apartamentos de alquiler, se indignó Rosana. Quiero vivir en condiciones normales en una casa propia. A mi edad, una persona merece comodidad y respeto. Tobías, te he dedicado los mejores años de mi vida y ahora ni siquiera me das un techo. Nadie me está negando un techo, mamá, suspiró Tobías. Pero esta casa es nuestra, de Verónica y mía. La compramos con nuestro dinero. ¿Dinero?
Dinero, exclamó Rosana Navarro, levantando las manos. Solo piensan en eso. ¿Y el respeto a los mayores? ¿Y el deber filial? El deber filial no incluye entregar nuestra casa, dijo firmemente Tobías. Te ayudo económicamente, te visito, te llamo, pero viviremos separados. Rosana entendió que la presión sobre su hijo no estaba funcionando y decidió cambiar de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron. Hijo, no entiendes, sollozó, estoy muy mal en la ciudad. Toso todo el tiempo, me asfixio. Los médicos dicen que si no me mudo al mar, mi salud empeorará. ¿Quieres que tu madre muera sola en un apartamento sofocante? Tobías frunció el ceño. Sabía cómo su madre exageraba con sus enfermedades y las utilizaba como herramienta de manipulación. Cuando era niño, siempre funcionaba, se sentía culpable y aceptaba todo lo que ella pedía. Pero ahora, como adulto, veía a través de esa táctica. Mamá, basta, dijo cansado. Si realmente tuvieras asma, no estarías aquí ahora gritando a todo pulmón. Habrías presentado los documentos médicos, no tratarías de ganar nuestra simpatía. Rosana abrió la boca sorprendida. No esperaba que su hijo desenmascarara tan fácilmente su truco. ¿No me crees? Volvió a atacar. ¿No le crees a tu propia madre? Todo esto es por ella, señaló con el dedo a Verónica. Te ha manipulado contra mí, serpiente. Mamá, alzó la voz Tobías. No hables mal de mi esposa. Verónica no tiene nada que ver con esto. Esta es mi decisión y no voy a cambiarla. Rosana comprendió que estaba perdiendo. Su mirada osciló entre su hijo y su nuera, buscando alguna debilidad por la que pudiera colarse. Está bien, dijo finalmente, cambiando de táctica por tercera vez. Acepto un compromiso. Pueden quedarse en la casa y yo ocuparé solo una habitación, la más pequeña. No necesito mucho. Viviré tranquila, no los molestaré, solo permítanme estar cerca de mi hijo y respirar aire marino. Mamá, esto no va a funcionar, movió la cabeza Tobías. Verónica y yo queremos vivir solos, sin vecinos, incluso si ese vecino es mi madre. ¿La eliges a ella en lugar de a mí? Los ojos de Rosana se llenaron de lágrimas nuevamente. Después de todo lo que he hecho por ti. No la elijo, mamá, explicó pacientemente Tobías. Verónica es mi esposa, tú eres mi madre. Las quiero a las dos, pero de manera diferente. Quiero vivir con mi esposa en nuestra casa, la que compramos juntos. ¿Entonces me echas? Sollozó Rosana. ¿Me vas a echar a la calle, a la nada? Nadie te está echando, suspiró Tobías. Puedes quedarte unos días, descansar y después te llevaremos a casa. No quiero volver a casa, pisoteó el suelo su suegra. Quiero vivir aquí. Pero tú misma decidiste que vivirías aquí, sonrió irónicamente Tobías. Entonces entra y acomódate. Soltó la correa de Emilio y el perro dio un paso adelante, observando cuidadosamente a Rosana. Tobías, ¿pero está el perro ahí? Tartamudeó Rosana, retrocediendo. Sí, el perro está, confirmó tranquilamente Tobías. ¿Qué pensabas? Vas a vivir con él. Este es nuestro perro y se quedará aquí. Pero me da mucho miedo, hijo, la desesperación era palpable en la voz de Rosana. Eso no es nuestro problema, se encogió de hombros Tobías. Bueno, si decides entrar, ven a visitarnos, mamá. Rosana se puso roja de rabia. Se dio cuenta de que había perdido en todos los frentes. El hijo, en quien tanto había confiado, estaba firme como una roca. Y esa maldita nuera estaba allí, junto a él, sin tratar de ocultar su sonrisa triunfante. Ah, tú, empezó a decir, pero se detuvo, sin terminar la frase. Emilio, sintiendo la amenaza en la voz de la extraña, gruñó amenazadoramente. Rosana dio un paso atrás, mirando aterrada al enorme perro.
Quítalo, chilló. Me va a devorar. No te hará nada si te comportas tranquila, dijo Tobías. Emilio nos protege a nosotros y a nuestra casa de las amenazas. No nos estás amenazando, ¿verdad, mamá? Rosana comprendió que ya no tenía nada más que hacer allí. Su plan había fracasado. Su hijo no era tan dócil como pensaba. Y esa maldita perra había enterrado todas sus esperanzas. Está bien, murmuró entre dientes. Me voy. Pero recuerda, Tobías, te arrepentirás de esto. Algún día necesitarás mi ayuda. Y veremos qué harás entonces. Mamá, no hagas amenazas, respondió Tobías con calma. Si alguna vez necesitas ayuda, siempre estaré dispuesto a ayudarte. Pero viviremos por separado. Traidor, susurró Rosana. Sin corazón, traidor sin alma. Se dio vuelta y caminó hacia el taxista, que todo este tiempo había esperado pacientemente, observando la escena familiar. Llévame a la estación, le ordenó. Inmediatamente. El taxista asintió y comenzó a meter las maletas en el maletero. Rosana se subió al asiento trasero, sin mirar atrás ni a su hijo ni a su nuera. Un minuto después, el coche arrancó y desapareció tras la curva. Verónica y Tobías se quedaron de pie frente a la puerta, mirando el taxi que se alejaba. Emilio, sintiendo que la amenaza había pasado, se calmó y se sentó junto a sus dueños, colocando su cabeza sobre sus patas. Vaya, suspiró Verónica, cuando el taxi desapareció de vista. No pensaba que todo terminaría así. Dramático. Sabía que montaría un espectáculo, suspiró Tobías. Siempre hace esto cuando no consigue lo que quiere, pero, sinceramente, ni yo esperaba que estuviera tan decidida a mudarse con nosotros. ¿Crees que volverá?, preguntó Verónica, preocupada. No, negó con la cabeza Tobías, después de este fracaso, dudo que lo haga. Es demasiado orgullosa para admitir su derrota. Probablemente, ahora se quedará mucho tiempo molesta e ignorándonos. Y gracias a Dios, suspiró aliviada Verónica. No puedo imaginar cómo viviríamos con ella bajo el mismo techo. Tobías abrazó a su esposa por los hombros y juntos caminaron de regreso a la casa. Emilio lo siguió, mirando hacia la puerta de vez en cuando, como si estuviera verificando si la visitante no regresaba. El incidente con Rosana Navarro afectó profundamente a Verónica y Tobías. Por primera vez en su relación, enfrentaron abiertamente las manipulaciones de la suegra y juntos le hicieron frente. Esto los unió aún más, fortaleciendo su vínculo. Después de la partida de Rosana, Tobías se sintió culpable durante un tiempo. ¿Quizás fui demasiado duro con ella?, le preguntó a Verónica una noche, mientras estaban sentados en la terraza mirando las estrellas. Después de todo, es mi madre y ya no es tan joven. Fuiste firme, pero justo, lo consoló Verónica. No fuiste grosero con ella, no gritaste, simplemente defendiste los límites de nuestra familia. No hay nada malo en eso. Espero que lo entienda y no guarde rencor, suspiró Tobías. Aunque, conociendo a mi madre, creo que me va a recordar este incidente por mucho tiempo. Probablemente, estuvo de acuerdo Verónica. Pero es mejor que si se hubiera mudado con nosotros y se hubiera metido en nuestra vida constantemente. Tobías asintió, aceptando las palabras de su esposa. Él también entendía que vivir con su madre se habría convertido en una pesadilla. Rosana estaba acostumbrada a mandar y controlar. No habría podido ser simplemente una invitada en su casa. Seguramente habría empezado a dictarles cómo vivir, qué cocinar, cómo decorar la casa, y rápidamente habría convertido su pequeño nido familiar en un campo de batalla. Varios días después del incidente, Rosana no se puso en contacto con ellos. El teléfono permaneció en silencio y Tobías, sintiendo algo de culpa, no se atrevió a llamar primero, pero al cuarto día sonó el teléfono. «Hola, mamá», respondió Tobías con cautela al ver el número familiar. «Hola, hijo», dijo fríamente Rosana.
Te llamo para informarte que llegué bien a casa. Por si te interesa. Claro, me interesa, dijo Tobías sinceramente. Me preocupaba, pero no sabía si querrías hablar conmigo después. Pero entiendes que, después de que me echaste a la calle, Rosana pasó al ataque de inmediato, o después de que soltaste a tu bestia sobre mí. Mamá, no te eché ni solté a Emilio contra ti, replicó Tobías, cansado. Solo explicamos que no podemos darte nuestra casa. ¿Eso está mal? ¿Está mal? Subió la voz Rosana. ¿Según tú está mal que un hijo le niegue a su madre un techo sobre su cabeza? ¿Que prefiera a una? Mamá, lo interrumpió Tobías, si solo llamaste para seguir esta conversación, dejémosla para después. Me alegra que hayas llegado bien a casa. Si necesitas algo, siempre estaré dispuesto a ayudarte, pero en nuestra casa solo puedes venir de visita. No hay discusión. Hubo una pesada pausa al otro lado de la línea. Luego, Rosana suspiró. Está bien, hijo, te entiendo. No hablaré más de esto. Tomaste tu decisión y tengo que aceptarla. Gracias, mamá, dijo Tobías con alivio. Quizás vengas a visitarnos este fin de semana. Solo para pasar el rato. Te mostraremos el pueblo, la playa. Verás lo bonito que es aquí en otoño. No, gracias, respondió fríamente Rosana. Tengo mucho que hacer en la ciudad. ¿Y tu perro? Realmente le tengo miedo a los perros. Lo sabes. Emilio no te hará nada si estoy cerca, la tranquilizó Tobías. Pero entiendo. Tal vez en otra ocasión. Tal vez, respondió Rosana de manera ambigua. Bueno, tengo que irme, adiós hijo. Adiós mamá. Cuídate. Después de esta conversación, Rosana empezó a llamar a su hijo con menos frecuencia que antes. Y ni siquiera vino a visitarlos, a pesar de las numerosas invitaciones. Parecía que se había resignado a que no podría vivir en la casa junto al mar. Pero el resentimiento seguía ardiendo dentro de ella. Tobías se sentía mal por eso, pero Verónica lo consolaba. Dale tiempo, le decía ella. Está acostumbrada a obtener todo lo que quiere de ti, y ahora, de repente, le niegas algo tan importante para ella. Necesita tiempo para aceptar y adaptarse a las nuevas reglas. Y Tobías estaba de acuerdo con su esposa. Aunque en el fondo tenía dudas de que su madre alguna vez aceptara la derrota. Era demasiado terco y orgulloso. Mientras tanto, la vida de Verónica y Tobías en la casa junto al mar seguía su curso. Se habían establecido por completo, se hicieron amigos de los vecinos y se convirtieron en parte de la comunidad local. Emilio creció hasta convertirse en un perro grande y fuerte, que cumplía perfectamente su papel de guardián y era completamente leal a sus dueños. El verano dio paso al otoño, y luego llegó el invierno. En el pueblo, los inviernos eran suaves, sin fuertes heladas. A veces caía nieve, pero se derretía rápidamente. El mar se volvía gris, tormentoso, pero seguía siendo tan hermoso como en verano. Verónica y Tobías continuaban trabajando. Ella de forma remota, él parte del tiempo en la ciudad y parte en casa. Los fines de semana, a menudo caminaban por la playa, disfrutando del sonido de las olas y los gritos de las gaviotas, y por las noches se sentaban junto a la chimenea que Tobías había instalado en la sala, y hacían planes para el futuro. «Sabes, creo que deberíamos tener un hijo», dijo Verónica un día, mientras estaban cómodamente sentados en el sofá frente a la chimenea. «Esta casa está hecha para una familia grande». Tobías la miró sorprendido. Rara vez hablaban de tener hijos, ya que se habían centrado en sus carreras y en alcanzar su sueño de tener una casa. ¿Hablas en serio?, le preguntó. ¿Estás lista? Sí, asintió con seguridad Verónica. Hemos logrado todo lo que soñamos. Tenemos la casa junto al mar, trabajos estables, suficiente dinero. Tengo 32 años. Es hora de pensar en los niños, antes de que sea demasiado tarde.
Tobías abrazó a su esposa, sintiendo cómo su corazón se llenaba de alegría. Él también había pensado en tener hijos, pero no quería apresurar a Verónica, sabiendo lo importante que era para ella su carrera. Yo también quiero un hijo, confesó él. Un niño o una niña, no importa. Lo importante es que crezca aquí, junto al mar, libre y feliz. Y que tenga a quien dormir en los brazos bajo el sonido de las olas, sonrió Verónica, recordando su infancia. Así que decidieron expandir su familia, y unos meses después, Verónica descubrió que estaba embarazada. Esta noticia les dio una enorme felicidad. Esperaban con ansias la llegada de su bebé, se preparaban, decoraban la habitación del bebé. Cuando Rosana se enteró del embarazo de su nuera, se relajó un poco. Comenzó a llamar más a menudo a su hijo, preguntando por la salud de Verónica, dando consejos sobre cómo prepararse para el parto, y una vez incluso vino a visitarlos, superando su miedo hacia Emilio. «Debo ayudar a Verónica», dijo, entrando en la casa. «El primer embarazo no es fácil. Se necesita a alguien experimentado cerca». Verónica y Tobías se miraron sorprendidos, pero no dijeron nada. Estaban felices de que Rosana finalmente hubiera aceptado su decisión de vivir separados y estaba dispuesta a mantener una relación normal. La visita de la suegra transcurrió sorprendentemente tranquila. Realmente ayudó a Verónica con las tareas domésticas, dio buenos consejos sobre cómo cuidar al recién nacido e incluso preparó algunos de sus platos favoritos que tanto le gustaban a Tobías. Emilio, que al principio se mostró cauteloso con la invitada, se fue acostumbrando a ella y dejó de gruñir cuando ella se acercaba. «¿Ves? Te ha aceptado», dijo Tobías, feliz. «Te dije que Emilio no es malvado, solo muy leal». «Sí, buen perro», reconoció con cautela Rosana, acariciando suavemente a Emilio en la cabeza. «Es bueno que tengamos un guardián. En un lugar tan apartado, sin perro no se puede». Antes de irse, Rosana inesperadamente se disculpó con Verónica por su comportamiento en el pasado. «Estaba equivocada», dijo, mirando a Verónica a los ojos. «Tobías es un adulto y tiene derecho a vivir como considere. Y a elegir con quién vivir. Yo solo, tenía miedo de quedarme sola, miedo de que me olvidara al irse tan lejos». «Tobías nunca te olvidará», respondió suavemente Verónica. «Eres su madre y te quiere, solo que necesita vivir su propia vida. Y con él está bien, y pronto seremos 3. «Lo sé», asintió Rosana. «Y me alegro por ustedes, de verdad, me alegro. Y gracias por perdonarme por lo que hice con la casa. No fue muy bonito de mi parte». Verónica abrazó a su suegra, sintiendo como una pesada carga se levantaba de su corazón. Parecía que finalmente su largo conflicto se había resuelto. Después de esa visita, Rosana comenzó a visitarlos con más frecuencia. No por mucho tiempo, solo los fines de semana, pero ya sin nerviosismo ni acusaciones. Parecía que finalmente había aceptado que su hijo había elegido su camino y había decidido simplemente disfrutar de la oportunidad de verlo feliz. Cuando nació el pequeño Santiago, Rosana vino a quedarse un mes entero para ayudar a los nuevos padres, y esta vez su ayuda fue realmente invaluable. Se encargó de la mayoría de las tareas domésticas, cocinaba, lavaba, y cuando Verónica caía de agotada, tomaba al bebé y le daba la oportunidad de dormir. «Eres una excelente abuela», le dijo Tobías un día, mientras ella arrullaba al bebé. «Gracias por ayudarnos». «Es mi deber», sonrió Rosana con ternura, mirando al bebé dormido. «Y mi felicidad. Estuve esperando tanto tiempo por un nieto». Al ver esa escena idílica, Verónica no podía creer que solo un año antes esa mujer intentaba quitarles la casa y montaba escenas, culpando a la nuera de todos los males del mundo. A las personas les gusta cambiar, especialmente cuando en sus vidas aparece un milagro como un nieto. Cuando Santiago cumplió 6 meses, Verónica y Tobías organizaron una gran fiesta, invitando a todos sus amigos, vecinos y, por supuesto, a Rosana. El día estaba soleado y cálido,
Colocaron las mesas en el jardín bajo un gran toldo que Tobías había construido especialmente para este tipo de ocasiones. Emilio corría por el jardín, ladrando alegremente y pidiendo golosinas a los invitados. Santiago, vestido con ropa bonita, pasaba de mano en mano, recibiendo cumplidos y regalos. Verónica y Tobías brillaban de felicidad, aceptando las felicitaciones y disfrutando de la compañía. Mirando a su hijo, sabían que sus vidas habían cambiado para siempre y se habían vuelto aún más plenas y felices. Por nuestra familia, levantó su copa Tobías. Por la casa junto al mar, que tanto soñamos, y por aquellos que hacen de esta casa un hogar real. Por mi hermosa esposa Verónica, por nuestro hijo Santiago, por mi madre, que finalmente está con nosotros, y por el leal Emilio. Todos los invitados brindaron, y Rosana, que estaba sentada junto a su nuera, de repente apretó su mano con fuerza. «Gracias, Verónica», dijo en voz baja. «Hiciste feliz a mi hijo y también a mí. Estaba equivocada al intentar tomar su casa. Ahora veo que él está justo donde debe estar, con ustedes». Verónica sonrió, sintiendo cómo finalmente se iba la última sombra de tensión entre ella y su suegra. «Siempre eres bienvenida en nuestra casa», respondió sinceramente. «Santiago necesita a su abuela, y nosotros con Tobías necesitamos tu sabiduría y experiencia». Por la noche, cuando los invitados se fueron y Santiago dormía tranquilamente en su cuna, Verónica y Tobías salieron a la terraza. El mar susurraba en la oscuridad, las olas golpeaban suavemente la orilla, y sobre sus cabezas se extendía el cielo estrellado. «¿Recuerdas cómo soñábamos con esto?», preguntó Tobías, abrazando a su esposa. «Con la casa junto al mar, donde cada mañana comienza con el sonido de las olas». «Lo recuerdo», sonrió Verónica. «Y aquí estamos. Nuestro sueño se ha hecho realidad. Y ha sido incluso mejor de lo que imaginábamos», añadió Tobías, mirando la ventana iluminada del cuarto del bebé. «Tenemos un hijo, al que educaremos como un ser libre y feliz. Y nos tenemos el uno al otro». Verónica apoyó su cabeza en su hombro, «y lo demás vendrá por añadidura». Estaban de pie, abrazados, en la terraza de su casa junto al mar, escuchando el ruido de las olas y mirando las estrellas. La vida era hermosa, y sabían que juntos superarían cualquier dificultad que pudiera surgir en su camino. Y muchos años después, ya adulto, Santiago contará a sus hijos la historia de cómo sus abuelos soñaban con una casa junto al mar. Cómo caminaron tanto para llegar a ella y la historia tan inusual que vivieron con su bisabuela, Rosana, cuando finalmente hicieron realidad su sueño. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.